La semana pasada el apóstol enfocó las palabras y los principios en el marco de la mujer. Me gustaría entonces, para que vayamos nivelados, colaborar en esta hora acerca de los principios que el hombre de familia puede reportar para que nosotros los veamos y lo empecemos a vivir. Los hombres, ¿dónde están acá? Levánteme la mano, por favor. Muy bien, sí cuento con auditorio, no hombres. Para que tengamos la alegría de que ayer se nos enseñó sobre la mujer, y bueno, hoy también tenemos que entender cómo trabajamos los hombres. Y no son cosas difíciles, son principios que a todos nos pueden servir, y que el anhelo del Señor es que nos sirvan a partir de esta semana, que lo podamos hablar en las casas, en las conversaciones, en nuestras reuniones que estamos teniendo. A esto yo le he llamado una casa para el maestro. ¿Lo puede anotar? Necesitamos una casa para el maestro. Y vaya que necesito establecerlo desde allí, porque el apóstol nos sugería que toda la construcción de un hogar debe estar basada en la sabiduría. Diga conmigo, sabiduría edifica la casa. Nosotros vamos a construir familia, material indispensable para esa construcción, sabiduría. Usted y yo no nos queremos conjugar con la sabiduría, hermano mío, es normal que no nos vaya bien. Pero si nos conjugamos con la sabiduría, entendemos, la especificamos, nos damos a la tarea, le dedicamos horas de nuestra vida a entender los principios que nos pueden alumbrar el corazón sabiamente, hermano mío, usted tiene que anotarlo como cosa segura, le va a ir bien construyendo su familia. Amén. Por eso debemos recordar que cuando la casa que el Señor quiere construir va a ser edificada, el principal que necesita ser edificado en la sabiduría, así como la mujer, es el hombre de la familia. Diga conmigo, el padre de familia. Yo sé a quién estoy hablando y en el qué contexto estoy hablando, en el marco de nuestra nación venezolana, donde las estadísticas reportan que la población de hogares venezolanos en más de un 62% son casas que la administra es una mujer y no un hombre. ¿Está aquí conmigo? Por lo tanto, si usted y yo, de los que nos están viendo o oyendo de alguna manera, nos sentimos fuera de esta palabra por el hecho es que, pastor, lo que pasa es que en mi casa no hay un hombre. En mi casa soy yo como hombre y mujer, me toca cumplir las funciones. No se sienta fuera de esta palabra, porque a lo que me refiero con este marco de paternidad es aquella mentalidad que Dios le regala a la persona que se hace responsable del hogar. Por lo tanto, sirve para todos. Que hay un hombre en la casa, muy bien, pero si no lo hay, también esta palabra es para usted. ¿Lo vemos? Es por ello que cuando la Biblia menciona, y me gustaría que usted luego haga el ejercicio en su casa, busque en la Biblia, en los evangelios, cuántas veces aparece la palabra padre de familia de los labios dichos por el Señor. Y se dará cuenta que es un constante hablar del Señor Jesucristo cuando se refería al padre de familia. En una oportunidad desde Mateo hasta Lucas, él está hablando porque el padre de familia es aquel hombre que tiene tesoros y los puede buscar en su corazón y los da a los suyos, mencionando al padre de familia. En otra oportunidad donde se menciona al padre de familia y dice, porque el padre de familia, habiendo ya guardado su casa, se había acostado con su familia y tocó la puerta una persona afuera y le dice, oye, necesito esto, y mostró al padre de familia como el agente rector que traía el gobierno, la administración de ese hogar para que todo estuviese suplido, cubierto, resguardado y bajo la seguridad de una mentalidad paternal que conoce a Dios. Entiéndase que la vida de Dios siempre ha sido una vida de paternidad.
Esto nos deja entonces, y me gustaría que lo leamos nuevamente, lo que dice allí la palabra en el verso 8, en el capítulo 22 de Lucas, en el momento en el que el Señor le pide a este hombre llamado Pedro y a este hombre llamado Juan que vayan a preparar la última cena, como es conocido. Dice que ellos le hicieron la pregunta adecuada. Escuche bien, ¿dónde prepararemos un lugar para tu mesa? Y es la pregunta que en nuestro corazón en esta mañana surge para todos nosotros, querida casa. A todos los que nos oyen y nos escuchan, debería ser la pregunta que nosotros por responsabilidad principal hagamos en esta hora. Señor, ¿a dónde quieres llevar a cabo tu mesa de transformación? ¿A dónde se debe llevar a cabo la mesa del Señor? ¿A dónde vamos a construir ese hábitat, ese ambiente adecuado para que eso se lleve a cabo? Y el Señor fue pronto en responder, y la respuesta del Señor me parece sumamente sencilla, pero a la vez digna de ser entendida. Esto es, Él les respondió y les dijo específicamente que a donde Él quería establecer su mesa era en una casa adecuada, cuyo padre de familia ya estaba preparado para recibir al Señor. Oh, eso es sumamente importante, porque 2019 para nosotros hemos recibido como dirección del Señor que vayamos a la mesa del Señor, que vayamos a la palabra, que vayamos a la comunión, que vayamos desde nuestros hogares. Escúchese, desde nuestros hogares. Yo no me podría reunir aquí hoy si no me he reunido esta semana en mi misma casa a hablar de esto delante del Señor. Entonces nuestros hogares son la sustancia principal en la cual usted y yo debemos hacer la vida de la mesa del Señor. Esto nos va a dar como resultado que cuando Dios se proponga avanzar en tu crecimiento, querido hombre que me escucha, querida dama, querido hijo que estás aquí presente, cuando Dios se proponga abordar tu matrimonio, abordar tus estudios, muchacho, muchacha, abordar el ámbito del hogar, alguna persona en esa casa debe tomar la responsabilidad de preparar el auditorio espiritual para el Señor. Por eso le dije, no necesito solamente hablar del hombre, es que esto también habla de una persona que quizás no cuenta con un hombre en el hogar, pero esa persona se determina a recibir la sustancia de Dios en su espíritu y puede llevar a cabo desde un marco de paternidad todo el beneficio para su familia y matrimonio. ¿Lo vemos? Esto entonces amamos del Señor, porque el Señor, cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿dónde quieres que preparemos la mesa? El Señor no dice, oye, a mí se me olvidó eso, vale, buena broma, yo en todos mis quehaceres y la cosa que tenía, a mí se me olvidó, Pedro. Juan, a mí se me olvidó dónde vamos a hacer. Ustedes salgan a ver quién les abre el paso, a ver dónde hacemos nosotros. No, hermano, discúlpeme. Gracias sean dadas al Señor, porque el Señor nunca a la hora de poder construir un hogar se le olvida tu familia. Gracias a Dios porque tu familia está en la agenda del Señor. Recíbame esta palabra. Gracias a Dios porque Él no anda haciendo maromas con tu hogar. Él no anda haciendo cosas imprevistas con tu matrimonio. No, con tu vida familiar. Él ya tiene de antemano preparada todas las cosas para que Él habite tu casa. Amén, hermano mío. Para que Él habite tu hogar. Para que se lleve a cabo este deleite en la familia. Por eso cuando el Señor responde oportunamente, les está diciendo algo muy, pero muy clave para nosotros. La palabra es, muchachos, ya yo de antemano preparé un hogar
para nosotros esta noche. Desde allí es donde entonces el Señor no esperó en llegar ahí y a ver si contrataba, ¿tendrán posada para mí? No, sino que Él ya había llamado, había acordado, había definido tal día, tal hora. Yo llego como a esta hora, los muchachos míos van a llegar y te van a preguntar y ya hemos acordado este trámite. ¿Lo vamos viendo? Es desde allí donde entonces para nosotros surge el primer principio de un padre de familia que espera al Señor en su casa. Número uno, esta persona, por eso no le digo solamente este hombre, esta persona debe tener conocimiento previo del Señor. ¿Está aquí conmigo, hermano querido? Una casa que le va a servir a Dios en esta temporada maravillosa que tenemos, a la hora de poder ser el recipiente para que el bien de Dios, la luz, la sabiduría, el gozo, el amor puedan salir desde ese hogar a toda la comunidad, a todos los lugares donde trabaja y sus derivados. Necesita tener un hombre o una persona que tenga conocimiento del Señor. Diga conmigo, con conocimiento previo de la vida de Dios. Este tipo de personas que hablamos como primer principio son seres que tienen hambre por Dios. Alguien me está escuchando acá, ¿verdad? Son seres humanos que tienen hambre y sed por conocer a Dios. No lo saben todo acerca de Él, pero hambre tienen de Dios. No lo conocen en cuanto teológicamente, escrituralmente, pero ellos están dados a la oración. Ellos tienen anhelo por conocer un poquito más al Señor. Una de las maneras más limpias de ver esto es cuando un hombre que era llamado Cornelio no era dado a la congregación, no era dado a ser un evangélico de la época, pero dice que este hombre llamado Cornelio oraba todos los días, tenía hambre por encontrarse con Dios, le pedía a Dios que se le mostrara a él, que se le mostrara a su familia. De paso dice la Biblia que entre las cosas que hacía, tomaba de su dinero, tomaba de su generosidad y daba dádivas al pobre, daba dádivas a los que necesitaban, porque como no tenía todo el conocimiento de Dios, pero tenía hambre de Dios. La Biblia dice que en esa hambre Dios se le manifestó y le dio el regalo de un mensajero. Se le manifestó un mensajero y le dijo: tranquilo, te voy a enviar a uno de mis discípulos para que hospedes mi mesa. Para ir más adelante, el segundo principio que encontramos en esta palabra es que estas personas que van a recibir al Señor son excepcionales, totalmente distintiva. Hermano mío, por favor, revísese la huella a ver si se parece a la del que está a su lado. Vayamos a los archivos de la identificación nacional. Vayamos a las datas a donde están las personas identificadas y se dará cuenta que aunque seamos gemelos, las huellas son excepcionalmente distintivas. Así hayamos nacido en la misma placenta, bendito sea el Señor, mi huella es única. Por eso podemos entender que hay cosas excepcionales en tu vida, querido hombre, querida dama que se reporta ante Dios como la paternidad de la casa. Somos nosotros los responsables de hacer cosas excepcionales para Dios. Yo no puedo pretender que el Señor escogiera mi posada a diferencia de un mar de posadas que habían en Jerusalén. ¿Por qué escogió esa posada? Necesitamos preguntárnoslo, y una de las cosas que nos dice la palabra, quiero que lo lea conmigo por favor. Allí dice: he aquí, al entrar a la ciudad saldrán al encuentro de un hombre que lleva un cántaro de agua. Hermano mío, en la cultura oriental los hombres no cargaban agua, porque esa era
en el marco cultural que no estaba mal visto y que nadie se sentía, ay, es que ese hombre no me ayuda. No, era de la cultura de ellos. Ese era el trabajo de las mujeres. Entonces, cuando tú ves a ese hombre que tiene un cántaro de agua llevándolo, te das cuenta de que el tipo es excepcional. No es así una persona sometida por su mujer, por decirlo de una manera. No, sino que esta persona tiene la capacidad distintiva de marcar una diferencia en el común denominador. Y eso el Señor lo cachó. Eso el Señor dice, qué extraordinario. En esta posada me voy a quedar. Porque la gente que es excelsa, extraordinaria, excepcional, son gente que al Señor, déjeme decirlo de esta manera, se agrada de tal forma que con ellos puede hacer equipo para trabajar. Entonces yo no puedo pretender que mi casa va a volverse un punto de transformación para mi vida, para mi familia y para el entorno donde nos desenvolvemos, a menos que yo a Dios no le reporte un poquito más del común denominador. ¿Aló? Por eso amamos cuando el Señor en una de sus enseñanzas como maestro dice la siguiente expresión: porque algunos van una milla tanta, pero ustedes, dice, ustedes que caminan conmigo, den una milla más. Diga conmigo, excepcionales. Por eso cuando vemos esta sociedad como esté, uno se da cuenta que está como está porque hay muy pocas personas excepcionales. Citamos personas destacables, hombres y personas prudentes que puedan mostrar una excepcional manera de conducirse. Esto nos llevará al tercer principio, voy rápido. Usted y yo en ese entonces entendemos, este tipo de personas son personas que conocen de qué se trata la vida. Tercer principio de un padre o de una paternidad de la familia. Número uno, lo recapitulamos por favor, lo recordamos. Número uno, son personas con conocimiento previo o hambre del conocimiento de Dios. Número dos, son personas distintivas y excepcionales para darle a Dios la oportunidad de que ellos sean tomados en cuenta encima de un centenar de personas. Número tres, son personas que saben de qué se trata la vida. ¿Y de dónde saca usted esto, pastor? Porque si este hombre, este padre de familia, no ha tenido conciencia de que en esa fecha la sociedad actúa de esta forma y de que el pueblo de Dios se mueve de esta manera y que Dios dejó establecida unas líneas y que esas líneas las iglesias en aquella época, el pueblo de Dios cumplía, entonces esa persona no da la base a Dios para poder utilizar su casa, su matrimonio, su hogar, su empresa como un lugar de transformación para todo el ámbito donde se mueve. De eso se trata la vida, de que usted y yo sepamos qué Dios tiene en mente. Porque cuando yo conozco la vida, de qué se trata la vida como Dios la conoce, yo soy tomado en cuenta con un punto de concentración. Tu vida y tu matrimonio se volverán, hermano mío, y todos los que nos escuchan en esta hora, se volverán un punto de concentración para donde Dios va a transformar a las personas. Yo estoy recibiendo esa palabra también. Necesitamos darnos al conocimiento de cómo Dios ve la vida. Pastor, ¿y cómo se hace eso? Hermano, no es difícil, pero necesita dedicación y tiempo. ¿Por qué no es difícil? Porque en la palabra tenemos los principios dados para conocer el plan de Dios para la vida. Hermano mío, le quiero hacer una invitación. Dese a la palabra. Démonos a la palabra. No tengamos la palabra como un libro del domingo,
sino que así como nosotros como padres tenemos nuestras responsabilidades desde la mañana hasta la noche, incluyamos la palabra del Señor en nuestras cosas del hacer diario. Porque en la medida de que yo abandone, mire hermano, usted tiene que recibir esta palabra como cosa real de lo que está ocurriendo. La desgracia de las naciones, la degradación de las naciones es igualmente proporcional al abandono que esas naciones han tenido de la palabra de Dios. Esto lo decimos porque si así como le ha pasado nominalmente a las naciones y nosotros nos vamos separando en distancia de la observación de la palabra, de la documentación que tengamos en la palabra bíblica, en el entendimiento que tengamos no solo de las historias bíblicas, sino de qué Dios piensa de esas historias, en esa distancia nuestras casas podrían degradarse. Ah, no, pero en la medida que nos vayamos acercando y que vayamos unificando en nuestros hogares, en nuestras mesas, entre paréntesis, en nuestras conversaciones, hermano mío, nos volveremos una casa de luz y de paz en nuestros hogares. Eso es lo que buscamos en esta edad que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a saber de qué se trata la vida? Ah, bueno, yo puedo saber de qué se trata la vida si me la paso junto al chismoso del barrio. Él me va a dar su porción de qué se trata la vida. ¿Y saben qué me voy a convertir? En el mejor chismoso del barrio. Pero cuando mi vida se va a examinar de qué se trata la vida según Dios, entonces me voy a volver como Dios es. Voy a opinar como Él opina. Voy a tomar decisiones como Él las toma. Y desde allí, hermano mío, asegúrelo, nos tendrá que ir bien porque a Dios nunca le va mal. Aleluya. A mí me preguntaron, pastor, ¿y cómo le fue este año? Yo respondí, ¿cómo a Dios le fue? Se quedaron así quietecitos, calladitos, medio turbados algunos, medio extrañados, porque yo decía, porque si a mí me fue como dice el común que le fue, yo de inmediato en mi memoria, en mi mente, yo estoy fuera de Cristo. Porque yo no soy un evangélico que viene al culto, yo soy un hijo de Dios que está dentro de Cristo. Aleluya. Y por lo tanto a mí me fue como a Él le fue, y tengo la alegría de notificarle que a Él nunca le va mal. Por eso bendecimos al Señor en este nuevo año. ¿Sabe por qué? Porque según dice el libro de Lucas, en el capítulo 5 en adelante, dice, este es el año agradable del Señor. Nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar. ¿Por qué? Porque cuando veo la vida como Dios la ve, empiezo a dejar de hablar como antes hablaba. Por eso el siguiente principio, ya estoy hablando más de la cuenta. El siguiente principio tiene que ver, número 1, tenemos conocimiento previo del Señor. Segundo, somos personas excepcionales. Tercero, somos personas que saben de qué se trata la vida. Cuarto, por favor, recíbame esta palabra. Esas personas son hospedadores de alto nivel. La Biblia dice que un hombre en el tiempo antiguo se dio cuenta de que el arca de Dios no tenía dónde ser resguardada. ¿Lo recuerda? Y dice que este hombre tuvo la determinación y digo, si al Señor nadie lo quiere hospedar, traigan esa arca a mi casa. El arca representaba la misma presencia del Señor. Y dice la Biblia que cuando el arca del Señor estuvo allí en esa casa, todo empezó a florecer. Estoy hablándole literalmente, hermano. La vida empezó a mejorarle al hombre que hospedó la casa.
El matrimonio empezó a fortalecerse, los hijos empezaron a encaminarse, la abundancia empezó a ser cosa normal, hermano mío, escúchelo. Todas las cosas de ese hogar empezaron a hacerse más funcionales que nunca. Las cosas que estaban atrofiadas, dañadas, empezaron a tomar corrección. Toda enfermedad en esa casa se extinguió porque la presencia misma del Señor estaba en ese lugar. Pero dice la Biblia que esta estaba allí porque el hombre de la casa, el padre de familia, se determinó que Dios no estuviera fuera, sino que estuviera en su propio hogar. Y eso requerimos en el Señor. ¿Sabe qué necesitamos? Matrimonios donde el padre de la casa deje de ser un evangélico del domingo y se convierte en el pastor de su hogar. Por eso el hombre, la figura paterna de dominio en la casa, no es para puro decir, no me toquen el televisor que yo estoy viendo televisión. No, hermano. Bueno, esos son parte de los beneficios, pues, pero... ¿O no? No, pero no se trata de eso. Son cosas mucho más imperecederas que ver un juego. Se trata de cosas más puntuales, como tener la responsabilidad de ser el primero en la casa, aunque todos estén desanimados, aunque nadie quiere ir al servicio, aunque nadie quiere dar generosidad, aunque ninguno quiera tener atención a la palabra, aunque nadie quiera leer la Biblia. Él sea el primero que diga, señores míos, discúlpenme, pero aquí yo soy el padre de familia y aquí vamos a empezar a la palabra del Señor. Porque alejados de la palabra, hermano mío, nos irá como le fue a la sociedad. Pero cerca de la palabra viviente y viviendo en la palabra nos irá como a Dios siempre le va. Es por eso que usted y yo debemos determinarnos a ser hospedadores de la vida de Dios. La Biblia dice que cuando el hombre tenía el arca ahí en su casa, el rey, porque ni al rey le dio la cabeza de hospedar al arca. En ese tiempo dice que el rey miró como el hombre, su matrimonio, su finanza, su vida, su estabilidad, toda su casa. La casa empezó a ser pintada. Antes tenía algunos remiendos, ahora ya estaba pintadita, todo bonito. Esa pluma con gotera ya empezó a desaparecer. Ya empezó todo a arreglarse, todo a ordenarse. ¿Sabe por qué? Porque a donde Dios está hospedado, todo se vuelve excelente como Él es. Ay, esa dolió, pero la voy a seguir hablando. Usted y yo nos tendremos que hacer responsables de hacer mejoras en nuestra vida espiritual, y eso va a terminar dando mejoras a toda nuestra vida material. Nuestra manera de hablar mejorará, nuestra manera de vestirnos mejorará, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de bendecir, de hacer todo. ¿Por qué? Y dice la Biblia que el rey dijo, epa, tráigame esa arca para acá, porque eso le está yendo muy bien a ese tipo. Hermano, le tengo una gran noticia. Ayer el arca estaba en un solo lugar a la vez. Ayer el arca estaba en un solo hogar a la vez. Y por el arca quizás se podía estar peleando la gente porque veía que resultaba. Hermano mío, pero hoy el arca habita en todos los corazones de nosotros. Tenemos a Cristo, nuestra gloriosa arca, habitando en tu corazón. Levántame la mano. Tienes el beneficio de recibir a Cristo allí como hospedador de la vida. Y sabe que va a causar que todo lo demás tiene que empezar a florecer en nuestro entorno, hermano mío. Celebramos la palabra del Señor y mencionamos el último principio para este momento. Dice que una persona que tiene esta capacidad son personas que a Dios le generan gozo y reposo en su corazón. Dios no vino a hospedarse en usted por una semana y se va cuando termine el carnaval. No. Él no se va después que termine Semana Santa. ¿Me escuchó? Hermano mío, cuando el Señor murió y resucitó después de haber muerto en aquella cruz, se volvió tu vida dentro de tu corazón. Y Él no se va después de carnaval y Semana Santa, hermano. Él está perennemente esperando ser atendido por ti en tu casa.
Él está perennemente a la espera de ser visto que Él es el dueño de ese hogar. Porque cuando tu vida y mi vida siguen siendo nuestra, Él todavía es huésped. Pero cuando tú veas que Él a la mesa, cuando se sienta, se apodera de la mesa y Él es el que bendice y Él es el que toma el pan y Él es el que imparte y Él es el que... Eso no se hacía antes, hermano. Eso lo hacía solamente Cristo, porque una mesa que a Él se le dé, Él se apodera de esa mesa y se hace dueño de esa casa. Por eso te invito, hermano mío, a que el Señor pueda disfrutar de ti días de reposo. Necesitamos darle reposo al Señor. ¿En qué sentido? Deleite. Diga conmigo, que cuando me mire a mí, diga conmigo, cuando me mire a mí y mire mi casa, se sienta reposado. Porque yo puedo decir, yo en Dios estoy reposado, ¿sí? La pregunta es, ¿está reposado Dios en mí? Yo en Él tengo deleite porque yo habito en Él. Pero hermano mío, la Biblia dice, el que se une al Espíritu del Señor, uno es con Él. De manera que usted y yo en esta gracia familiar le vamos a dar a Dios reposo, satisfacción, deleite, en el sentido de que nos vamos a parecer a su Hijo Jesucristo, el único ser humano viviente que le dio a Dios la plenitud del deleite. ¿Sabe cuándo Dios dijo que estaba reposado? Cuando Cristo cumplió toda la obra. Y el Señor dijo, ¿sabe cuándo una persona puede reposar? Un padre de familia reposa cuando se da cuenta que sus hijos ya están encaminados. ¿Qué es lo que nos hace felices a nosotros, queridos míos? Que nuestros hijos ya nos entendieron y agarraron camino a la vida. Eso, ¿sabe qué produce? Gozo, paz, deleite. El Señor se quiere hacer el dueño de tu vida, querido amigo, querida amiga, querida compañera, compañero. El Señor es el habitante de tu hogar, si tú se lo permites. Pastor, ¿y cómo hago eso? Ya ahí en el corazón lo puedes hacer. Toma decisión, toma determinación. Es lo único que Él espera de ti. Que creas en esta hora que Él es tu Dios, que Él es tu Señor, y que te ha dado una oportunidad maravillosa en esta mañana de estar en la vida y de disfrutar esa vida a partir de hoy. Levántate.